Bueno, buenas noches para todos y muchas gracias por la asistencia y la atención al webinar. Hoy estaremos hablando básicamente de instalaciones eléctricas industriales y comerciales. Quizás a Francisco le faltó comentar ahí que es en media y baja tensión. Vamos a hablar de un mundo que es bastante amplio. Y bueno, la idea es mostrarle a ustedes lo que significa actuar en el mundo de las instalaciones eléctricas, fundamentado en documentación técnica, normativa, criterios de ingeniería y todo lo que implica esa tarea, ¿no? Entonces, como Francisco lo dijo, mencionaremos algo de lo que implica hacer definición y diseño del sistema, la parte de canalizaciones eléctricas y sistemas de cables, cómo enfocarlos, qué variantes podemos apreciar ahí. Hablaremos algo de los caballitos de batalla, que son los motores eléctricos y todo lo que ello implica. Y mencionaremos algunas cosas, algunos criterios, algunos aspectos asociados a lo que es la selección y mencionamiento de diversos equipos, ¿no? Con diversos enfoques, diversas consideraciones. ¿Ok? Como agenda, tenemos que, hoy, pues evidentemente vamos a hacer una introducción a lo que es el diseño y no hablemos del montaje porque eso formaría parte ya de un curso más amplio, simplemente los enfoques de diseño para lo que es el tema de instalaciones eléctricas industriales. Y bueno, ha sido una temática que la hemos manejado a nivel internacional, a nivel nacional casi durante 30 años y a nivel internacional la hemos trabajado ampliamente con presentaciones y seminarios y cursos y diplomados incluso para la gente del IEEE en El Salvador, hemos estado en Ecuador con esto, en República Dominicana, en diferentes sitios. Bueno, como agenda de hoy tenemos esta introducción que ya estamos haciendo. Vamos a hacer algo sobre el resumen del contenido que ya les mencionamos y después hablaremos un poco sobre lo que tenemos preparado como un curso formal, ¿no? Buscamos hacer una introducción al estado del arte. Cuando decimos estado del arte, es el estado, digamos, asociado a normativas, prácticas recomendadas y criterios firmes en cuanto a lo que son los conceptos aplicables para diseñar e implantar estos sistemas, ¿no? Ya lo mencioné, a la final nosotros lo que vamos a hacer es, digamos, proponerles a ustedes un curso de largo alcance para efectos de, bueno, poder desarrollar los temas como debe ser. Pero hoy vamos a hacer una introducción un tanto amplia, les pido paciencia porque creo que va a ser un poco larga la presentación. Y bueno, me gustaría tener al final un intercambio con ustedes de preguntas y consultas y comentarios al respecto, ¿no? Estos temas, digamos, cuando hablamos de sistemas industriales, básicamente son sistemas eléctricos asociados a todo lo que es la construcción y operación de plantas industriales de cualquier tipo, procesos continuos o no, relaciones comerciales, sistema de transporte masivo. Tuvimos oportunidad de trabajar en el aeropuerto de Quito, por ejemplo, el nuevo aeropuerto de Quito, y en ese aeropuerto pues se implementó un sistema bien interesante de lazo y bueno, hubo que hacer toda la tarea, pues. Los centros comerciales y todo lo que se parezca, ¿no? Plantas de pulp y papel, petroquímica, industria petrolera, todo eso. ¿Qué buscamos hoy entonces con este webinar? Fortalecer comprensión en diversos aspectos, ¿no? Entender que un sistema industrial, un sistema eléctrico asociado a industria y comercio, de cocina, o sea, no tiene un ABC. Son elementos que son traje a la medida, ¿verdad? En función del proceso, en función de las características locales de la fuente, en función de la necesidad del usuario final, del cliente. Cuando se dice necesidad del usuario final, estamos hablando, por ejemplo, de si es un proceso, bueno, cuál es la confiabilidad o cuál es la operatividad que ese proceso requiere en, por ejemplo, un año de operación. Entonces, hay que desarrollar el concepto de un sistema eléctrico que permita
cumplir con ese número que ese cliente nos está disponiendo. Ahora, ¿cuándo, por ejemplo, utilizar un nivel de baja tensión o de media tensión? Bueno, hay que hacer el estudio de carga, hay que determinar entonces qué es lo que tenemos en sitio, cómo es digamos, el suministro eléctrico en función de los tamaños, de las capacidades de los equipos que se están, sobre todo motores y esos elementos por el estilo. Y en función de eso, pues entonces se define el nivel de tensión. Les puedo pedir un favor, agradezco, apaguen los micrófonos porque tengo un retorno y estoy aquí como perdiéndome. Gracias. Esto es distinto a lo que sería, por ejemplo, un proceso de diseño para una utility, una empresa esta que ustedes la llaman una empresa eléctrica. La empresa eléctrica tiene definido en sus normas cuál es la tensión de distribución, cuál es la tensión de transmisión, cuál es la tensión de su transmisión, etc. Cuando hablamos de estos sistemas, de los sistemas industriales, aquí somos nosotros los que tenemos que descubrir cuál es el nivel de tensión, en qué rango nos vamos a mover. Y eso implica manejar muchos temas, manejar temas de simulaciones, manejar temas de diversas opciones de configuraciones de los sistemas para efectos, entonces, de lograr aquel número que dije arriba de cumplimiento de continuidad operativa de un proceso, etcétera. Entonces, ¿cómo abordar los estudios de demanda y cómo efectuar la definición de topologías? Bueno, ya lo mencioné, o sea, los procesos son los que realmente van a determinar, y para eso existen normativas importantes, bien sea de la IEEE, bien sea de la IEC. Hay incluso algunos países tienen sus propias normativas locales que, por supuesto, hay que cumplirlas, pero ellos simplemente lo que te establecen es un marco referencial, pero el detalle de cómo tú lo vas a resolver o cómo se va a resolver esa situación obedece a la naturaleza específica del caso que se está tratando, que se está manejando. Entonces, los aspectos involucrados no son solamente eléctricos, los aspectos involucrados implican temas de seguridad, temas de mantenimiento, temas de flexibilidad operativa, sencillez en el diseño, costos, una serie de cosas, ¿no? ¿Ok? En fin, en resumen, lo que se busca cuando hablamos de enfocar el diseño de un sistema eléctrico industrial es que sea eficiente, sea seguro, sea confiable, sea mantenible y que además sea económicamente aceptable. Eso implica una serie de variables, o sea, no es una receta de cocina, por eso ahí arriba lo dijimos, no es una receta de cocina, tú tienes que estudiarlo, analizarlo con detalle y, bueno, llegar a una conclusión. Por supuesto que otro aspecto que interesa manejar y comprender es que, por ejemplo, si estamos hablando de tecnologías, bueno, ustedes saben que hay tecnologías de aislamiento, por ejemplo, que puede ser aislamiento en aire, aislamiento en gas, aislamiento encapsulado en resina, que es un aislamiento que se puede decir en aire, pero al tener un encapsulamiento en resina, entonces las distancias de arco se reducen drásticamente porque obviamente tienes un elemento dieléctrico en el medio que permite un menor tamaño de equipos. Entonces, cuando estamos procediendo a hacer esas definiciones tecnológicas, hay que hacer estudios comparativos, técnico-económicos, generalmente análisis del costo del ciclo de vida de lo que se quiere hacer, porque normalmente ¿cuál es la condición típica que encontramos cuando estamos hablando de estos sistemas, de sistemas industriales? Generalmente son sistemas que manejan cargas masivas, pero no se dispone de espacio suficiente para hacer implantaciones de lo que nosotros decimos de alto nivel, ¿no? De alto nivel es una implantación donde el footprint o el área que se requiere de implantación es muy extensa. Entonces, aquí tenemos nosotros que comenzar a evaluar situaciones, a evaluar tecnologías, a evaluar arreglos, de manera que se cumpla el objetivo con, digamos, un espacio mínimo de trabajo.
Eso es lo típico que se encuentra. Una característica muy importante que difiere absolutamente de lo que son arreglos para sistemas de distribución, digamos, de urbanos o sistemas de distribución rurales como los conocemos, los tradicionales. Entonces, ¿qué caracteriza un sistema eléctrico industrial o comercial? Bueno, creo que ya lo dije. Una alta exigencia desde el punto de vista de cargas, una alta exigencia desde el punto de vista de confiabilidad, una alta exigencia desde el punto de vista de espacios requeridos de implantación, o sea, espacios disponibles de implantación, y eso pues conduce a tener nosotros que pensar cómo lo vamos a definir. Entonces, bueno, obviamente eso ya lo dijimos, asociado al proceso, tenemos que seleccionar, saber seleccionar, cumpliendo con temas económicos, con temas de seguridad, con temas de que sea amigable al mercado. En caso particular, por ejemplo, tenemos como una pequeña receta de cocina o una receta de dedo gordo, no llevar sistemas, sobre todo interruptores y sistemas de barras más allá de 3000 amperios. Y eso, si quiere, tome la nota y téngalo por ahí. Cuando usted lleva un sistema eléctrico por encima de 3000 amperios, piense que algo no está caminando como es debido. Los invito a que revisen catálogos de interruptores, por ejemplo, de baja tensión, por decir algo. En baja tensión es normal uno encontrar interruptores, no es normal, sino no es muy extraño conseguir interruptores de 4000, 5000, incluso hasta más, hasta 6000 amperios. Resulta que si tú revisas catálogos de interruptores y todo el mundo enamorado de los interruptores de caja moldeada. Ok, bueno, pero ¿cuántos interruptores de caja moldeada puedes tener por encima de 3000 amperios? Ninguno. Ninguno. Los interruptores de caja moldeada mueren en 3000 amperios. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando tienes un interruptor de 4500 o 5000 amperios? Bueno, las marcas importantes del mercado, las marcas, digamos, líderes del mercado, posiblemente cumplan eso. Pero cuando tú empiezas a ver el catálogo del equipo, te vas a dar cuenta que empiezan unos condicionantes, empiezan unas letricas chiquitas por ahí. Entonces te dice, mira, sí, este interruptor está diseñado para operar a 6000 amperios. Ok. Pero, y ahí viene el pero si le colocas llámese en el gabinete o llámese en el compartimento donde lo estás instalando, bueno, tienes que colocarle un ventilador, la temperatura exterior no puede pasar de tanto, o sea, tienes que empezar a ponerle muletas. Entonces, por eso es que les dije, como receta de cocina, debemos tener claro que si nosotros nos pasamos de 3000 amperios, comienza a cuestionarse usted como diseñador. Cuestiónese, aquí hay algo que no hace clic. Porque la idea es diseñar un sistema que si mañana tienes algún inconveniente, sea fácil de mantener. No que tengas que estar llamando a Houston para que Houston te envíe una bobina o un contacto de un interruptor, porque no lo consigues en el país, no lo consigues en México, no lo consigues en ninguna parte, sino tienes que llamar a Houston, como digo, Houston, tengo un problema. Entonces, cuando uno se hace esas preguntas, entonces comienza a revisar cosas. Entonces, ahí es donde de pronto tú dices, mira, ven acá, si yo estoy en 5000 amperios, pero resulta que si yo cambio de nivel de tensión, en vez de ir en 480, me voy en 416, probablemente me ahorro un montón de dinero en cobre, porque voy a reducir los tamaños de los conductores, voy a reducir los tamaños de las canalizaciones, voy a reducir un montón de cosas, y cuando sacas la cuenta, hace la comparación técnico-económica, te funciona. Cuando tienes que, no, pero tengo que meter un transformador allá, bueno, sí, lo metes, está bien, para reducir si es el caso. Pero también puedes definir entonces los equipamientos que vayan en media tensión. Entonces, ese es el tipo de cosas que a mí me gustaría conversar con ustedes, o por lo menos proponerles y que quede ahí como un elemento que por supuesto eso se desarrolla con bastante profundidad en el curso como tal, ¿no? Entonces, un elemento interesante es que las variables eléctricas aquí son importantes, pero no son exclusivas. El entorno pesa muchísimo, el entorno del proceso, los aspectos de seguridad, el diseño tiene que ser seguro. El primer círculo de seguridad
que existe en cualquier instalación eléctrica es el diseño, la configuración del diseño. Cuando nosotros empezamos a ver que hay cualquier cantidad de cursos con NFPA 70E, donde hay cualquier cantidad de necesidades de intervención del sistema, porque el sistema significa que ese sistema, desde el punto de vista eléctrico, no cumplió el parámetro definido como un diseño seguro. Entonces, eso no significa que no van a existir riesgos operando un sistema eléctrico, pero si usted hace el diseño seguro, entonces, ¿qué significa? Bueno, que esa instalación naturalmente va a presentar menos riesgos que una en la cual el parámetro seguridad no se tomó en consideración en el momento de hacer el diseño como Dios manda. Y a veces caemos en la trampita de que no, es que yo diseño por el sistema, por el código eléctrico, por la NFPA 70. Bueno, diseñar por la NFPA 70 lo que te dice es que probablemente sea seguro ese sistema, pero es ineficiente, porque el mismo código lo declara. Si usted busca en la sección 90, en los alcances, en el scope del código eléctrico, ¿qué va a encontrar? Que le dice que el sistema diseñado bajo NFPA 70 es un sistema esencialmente seguro o libre de mínimos riesgos a la persona, pero no necesariamente es un sistema eficiente. ¿Por qué? Porque el objetivo de las normas NFPA no son operación ni son dirigidas a optimizar ningún sistema, son dirigidas exclusivamente a seguridad. A veces nosotros perdemos de vista ese detalle, que no es un pequeño detalle, es un gran detalle. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos podemos encontrar nosotros en instalaciones eléctricas de este tipo, industriales, comerciales? De todo. Aquí, por ejemplo, les muestro, esto es una batería de bombas para una estación de petróleo en el oriente de Venezuela, una batería de 5 bombas por 1750 HP cada una, accionadas en 4160 voltios. Lo que está aquí a la derecha es un electrocompresor de gas, una instalación también de 11.200 HP, accionado en 4.000 voltios. ¿Qué le pasa? Ahí está la placa de ese electrocompresor, es accionado con un motor sincrónico. Ese motor sincrónico a su vez tiene un control de velocidad que se maneja con un variador de frecuencia, por supuesto, diseñado para ese tamaño. Entonces, esas son las instalaciones y los equipamientos que nosotros así podemos encontrar en instalaciones eléctricas industriales. Esto que está acá es un arreglo de una subestación 345-480 que sirve instalaciones de pozos petroleros en un campo petrolero gigante que hay en Venezuela que se llama la Faja del Orinoco, el cual simplemente hay unas baterías de pozos en un área, digamos, agrupada en una macolla, en un clúster, y eso se maneja, digamos, eléctricamente desde esta instalación. Esto que está aquí es un shelter, un contenedor. Adentro de ese contenedor encontramos entonces sistemas como los centros de control de motores. Aquí se alcanza a ver el transformador de reducción, aquí una línea que llegando en 34.5 aérea, baja el transformador y de ahí entra con un ducto de barras a ese contenedor. Las salidas en baja tensión, observen, utilizan bandeja portacable. Aquí hay unos variadores de frecuencia que están asociados a los motores de los pozos, porque son pozos que se accionan con bombas en este caso, de cavidad progresiva, unas bombas que tienen como una especie de tornillo, porque es petróleo pesado, y entonces arrastrar ese petróleo se hace como con un tornillo sin fin, una especie de tornillo. Entonces, eso se requiere un control de velocidad y eso se maneja con estos equipos. Entonces, esto es una configuración rápida de un sistema eléctrico industrial. ¿Cómo llegar a convertir, digamos, cómo llegar a una propuesta de este tipo? Por ejemplo, esto que está aquí es un arreglo de secundario selectivo, ¿verdad? Donde tenemos dos entradas, un enlace de barra. Este enlace de barra normalmente funciona abierto. Estos enlaces normalmente están cerrados. Hay una lógica de transferencia para efectos de por lo menos servir todas las cargas con un solo alimentador, ese tipo de cosas. Entonces, esas lógicas de control y de mando de la subestación y del arreglo, entonces,
bueno, forma parte de las definiciones que nosotros queremos comentar. Para hacer definición del sistema eléctrico, básicamente, ¿qué deberíamos nosotros tener en mente? Bueno, que sea simple, lo más sencillo posible. ¿No? Empecemos a dudar cuando se nos complique la cosa, que empecemos a ver un sistema extremadamente complejo, extremadamente rebuscado de equipamiento. Mira, eso hay que empezar a verlo con cuidado, porque es muy probable que se esté enfocando la cosa de una manera inadecuada, ¿no? Generalmente necesitamos que los sistemas sean confiables. Ya les dije que ese número de confiabilidad va a depender de lo que el cliente requiera, y por ahí más adelante les voy a mencionar algo de cómo más o menos enfocar este tema. Que sea seguro, que sea mantenible, que sea flexible operativamente, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros regresamos aquí nos damos cuenta que este es un sistema operacionalmente muy flexible. La consideración es que las cargas, todas las cargas pueden ser accionadas con uno u otro alimentador. ¿Qué significa eso? Que el uno es respaldo del otro, o sea que en realidad cada alimentador operando en forma radial va a operar al 50% de su capacidad. Si mañana se necesita sacar de servicio este alimentador porque le van a hacer mantenimiento a este interruptor o lo que sea, bueno, existe una lógica donde se ponen en paralelo momentáneamente, o sea, se cierra este interruptor acá, se dispara este interruptor acá, y este alimentador quedaría manejando toda la carga, y para los efectos prácticos la carga simplemente no se entera qué sucedió ahí, ¿ok? Y eso da pie a entonces a poder intervenir el equipo, bueno, lo que se vaya a hacer. Eso es un ejemplo de un sistema flexible. Por supuesto que hay que tener en cuenta consideraciones ambientales, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que son elementos si tenemos líquidos aislantes en transformadores, bueno, entonces tener cuidado, por ejemplo, que si tenemos un derrame, una fuga de aceite en un transformador o en un equipo, y estamos cerca de un riachuelo o una fuente de agua, bueno, hay que tener de alguna manera contención para efectos de que ese derrame no termine ya en el cauce de agua. El tema de las consideraciones en cuanto a características y calidad de materiales son aspectos importantes, porque la calidad de los materiales es lo que va entonces a determinar las razones de intervenciones para mantenimiento, razones de intervenciones para, qué sé yo, de pronto hasta inclusive reemplazo. Todo eso a la final se engloba en un elemento que se llama costos. Tenemos que saber entonces cuánto cuesta eso y si realmente satisface las expectativas o los requerimientos del cliente. Entonces la idea aquí sería hacerlo, como decimos nosotros acá en Venezuela, bueno, bonito y barato. Yo creo que ahí está el arte de esto, ¿no? Entonces, hablando de diseño, nosotros hablamos de diseño, hay una serie, fíjense el montón de variables que nosotros tenemos que considerar al momento de abordar el diseño, ¿no? ¿Cuál es el tipo de sistema de distribución que nos sirve, si es que existe? ¿O cuál es la fuente de energía que podemos definir? En los sistemas eléctricos industriales y comerciales, no necesariamente tenemos la fuente garantizada. De pronto tú tienes la necesidad de evaluar si te conectas a una red existente o generas tu propia, si produces tu propia energía eléctrica. En ese caso, bueno, tienes que ensayar qué mecanismos tienes disponibles como combustible primario, por ejemplo, para efectos de producir esa energía en sitio, si es el caso. Pero por supuesto tienes que entonces manejar lo que son temas de costos de operación y mantenimiento en cuanto al sistema y en cuanto a lo que son las fuentes de energía. Mencionamos algo ya de los temas del voltaje, o sea, cuáles son los voltajes razonables de planta que debemos usar. O sea, tú puedes tener voltajes en 480, en baja tensión, puedes tener voltajes en 416 o clase 5 kV, puedes incluso tener voltajes que vienen de 34.5 o hasta de más alta tensión, ¿verdad? Y tienes diferentes niveles de tensión en la planta, dependiendo, por supuesto, del tamaño de la infraestructura y de la instalación, ¿no? Y eso lo va a determinar básicamente son el tipo de carga y la demanda que va a ser servida.
las condiciones del sitio, tienes que tomar en cuenta entonces el ambiente. Por ejemplo, no es lo mismo diseñar y construir sistemas eléctricos aquí en Caracas, que es una ciudad, digamos, relativamente, o allá en Ciudad de Guatemala, pues, que es una ciudad relativamente benigna desde el punto de vista de clima, de temperatura, de altura y desde el punto de vista de polución, ¿verdad? A instalar esa misma infraestructura en un ambiente marino, un ambiente de playa, un ambiente de alta temperatura. Entonces, puedes tener el mismo concepto, pero las condiciones del sitio entonces determinan variantes en cuanto a, por ejemplo, cerramientos, protecciones, abordajes en cuanto a necesidad de tener ambientes con temperaturas controladas, por decir algo. ¿Ok? ¿Cuáles son los respaldos operativos que se necesitan? Eso va muy asociado a lo que es la continuidad y la confiabilidad y la calidad del servicio. ¿Cuáles son las regulaciones desde el punto de vista legales, desde el punto de vista de ley que tienes que cumplir en el sitio? O sea, ¿cuáles son las exigencias específicas que a veces existen por parte de las autoridades que tengan jurisdicción, por supuesto, para efectos entonces de incorporarla, porque tienes que incorporarla de manera obligatoria en el diseño? A futuro, ¿cuál es la posibilidad de expansión? ¿Cómo vas a crecer? Todos esos aspectos hay que revisarlos porque forman parte del diseño. Eso, tú por ejemplo puedes plantear un crecimiento, te dicen, mira, esta planta en 10 años estimamos que se está expandiendo, qué sé yo, el 50% en producción o en 15 años va a duplicar su capacidad de producción. Entonces, bueno, en el año cero, el diseñador tomará algunas decisiones desde el punto de vista eléctrico si define todo con el horizonte de 15 años o si define todo con el horizonte de 15 años, pero con facilidades para crecer modularmente. O sea, esas son consideraciones que como diseño hay que tomarlas en cuenta porque eso va a tener impacto desde el punto de vista de equipamiento, de ocupación de espacios, de diferentes, digamos, aspectos que pueden de alguna u otra manera afectar incluso flujo de caja de un proyecto o flujo de caja de una empresa. ¿Ok? Entonces, esas son consideraciones de diseño que tienen que manejarse. Desde el punto de vista de definición del sistema, creo que ya lo hemos mencionado de manera detallada, los aspectos claves son básicamente seguridad, mantenimiento, confiabilidad y la calidad de los materiales de los equipos, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad, miren, el tema del arco eléctrico es un tema extremadamente importante, extremadamente peligroso. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú estás haciendo una definición del sistema eléctrico, tú tienes que hacer estudios de cortocircuito y deberías hacer el estudio ahí mismo, cuando haces el estudio de cortocircuito, entonces determinar cuáles son los riesgos por arc flash que puedes tener presente ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, tú puedes agarrar y especificar si tu análisis conduce a que tienes riesgos ese sistema, porque, bueno, maneja alta energía. Entonces, el sistema, desde el punto de vista de diseño, deberías trabajarlo con una norma como es la 1584 de la IEEE, que es, digamos, una guía que permite todo lo que es hacer las evaluaciones de peligros por arc flash, ¿verdad? Por arco eléctrico. Y porque mucha gente se queda en la NFPA 70E. La NFPA 70E no es una norma de diseño, es una norma cuando ya el sistema eléctrico está implantado. Pero desde el punto de vista de diseño, realmente, si tú quieres hacer óptimo el diseño, deberías trabajarlo con la 1584. Entonces, haces tu estudio de cortocircuito normal y además de eso, haces el estudio de arc flash. Cualquier software de simulación y de evaluación te lo puede hacer. Eso por ejemplo, software como el Factory, el Power Factory o el ETAP, por ejemplo, tienen sus módulos que permiten hacer esos estudios. Incluso a mano también se puede hacer. Si el sistema no es muy complejo, tú lo puedes hacer a mano, pero obviamente eso te va a tomar un tiempito. Pero lo importante es tener claro si existe o no, desde el punto de vista de diseño, porque estamos hablando de que estás echando lápiz y papel, estás rayando papeles, ¿verdad? Existe ese riesgo y si eso es así, entonces tu enfoque de especificaciones de equipos deberías hacerlo ya tomando en cuenta equipos con protección arc flash.
Eso significa seguridad en diseño. Eso es un ejemplo de lo que significa seguridad en diseño. Desde el punto de vista de mantenimiento, bueno, yo creo que no hay duda de que muchas veces somos muy buenos para comprar equipos baratos, pero entonces después no tenemos forma ni manera de meterles mano porque son equipos que son recargados de componentes o simplemente es una entrada sin salida, como se dice, no puede dar la vuelta. Entonces, ese aspecto, pues, existen documentaciones, existen normativas, existen cualquier cantidad de elementos que ayudan, que conducen a que el sistema realmente tú lo puedas definir de manera amigable desde el punto de vista de mantenimiento, ¿no? Los espacios de trabajo que debes dejar, ¿ok? Normas como por ejemplo el NFPA 70B te orientan bastante qué hacer ahí en ese sentido. Ahora, ¿qué hacer con el sistema en cuanto a confiabilidad? Bueno, en cuanto a confiabilidad, existen documentos normativos que te permiten abordar, ¿verdad? Cómo analizar una propuesta de circuito para cumplir un número X, Y o Z de continuidad operacional. Entonces, todo equipo tiene una tasa de falla. Todo equipo tiene un tiempo de intervención. Entonces, por ejemplo, aquí estamos mostrando algunas datas que existen por ahí, ¿verdad? Valores típicos, por ejemplo, transformadores de entre 300 y 10 MVA. Tiene una tasa de fallas por año de 0.0059 y tiene un tiempo de parada por falla normalmente que está en el orden de los 297 horas. ¿Ok? Transformadores mayores de 10 MVA también tiene una tasa de falla y también tiene un tiempo de parada. ¿Ok? Entonces, y así como están los transformadores, tienen motores, tienen interruptores, tienen arrancadores, generadores, tienen seccionadores, tienen los switchgear o las celdas de potencia, ductos de barra, etc. Todo equipo tiene una tasa de falla. ¿Por qué? Bueno, porque están instaladas cualquier cantidad de unidades en el mercado, en los diferentes países, y sobre eso se tienen estadísticas. Entonces, con eso en la mano, se analiza una topología de red que se haya definido, hay unas combinatorias, existen todo, esto es lo que se llama el método de mínimo corte que utiliza la IEEE y que es muy conocido, y entonces se hacen combinatorias en cuanto a frecuencia, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un sistema como este que está aquí mostrado, que tiene una fuente, tiene dos circuitos donde tienes un interruptor B1, B2, una carga y tienes un enlace por allá con un seccionamiento? Bueno, ese circuito, si se analiza con la metodología de tiempo de parada individual de equipo y tasa de falla, cuando se hace la combinatoria, da, por ejemplo, un tiempo de parada, digamos, del equipo o del sistema, en el caso de una falla, promedio de 2,85 horas, ¿ok? Por cada interrupción. Y una tasa de falla de 0.43. Ahora, ¿qué pasa con ese mismo arreglo si agarramos y le colocamos entonces otros seccionamientos? Con una filosofía de operación. Fíjense que aquí está un NC, NC, NO. ¿Ok? O sea, esto está normalmente cerrado, esto está normalmente abierto. ¿Ok? Incorporando esos dos equipos o esos dos seccionadores, entonces reducimos el tiempo de interrupción a 1.68 horas. Pero, como agregué equipos, entonces también estoy agregando puntos de falla. Incrementé la tasa de interrupciones. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Bueno, si usted tiene un cliente que le dice, mire, mi proceso tiene que operar en forma continua el 98% del tiempo en el año. Eso significa que usted tiene disponible un tiempo muerto en el año de menos de alrededor de unas 160 horas, por ahí 170 horas para hacer intervenciones en tu sistema. Entonces tú tienes que proponer una topología de red que permita entonces cumplir ese requerimiento del cliente. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con esta metodología. ¿Ok? Cuando estamos haciendo estas proyecciones de diseño, entonces tenemos que ver dónde estamos parados, en qué etapa de un proyecto o de un proceso de desarrollo estamos parados. Entonces, si estamos en un estudio de factibilidad, bueno, se puede pensar que tenemos digamos, un porcentaje de incertidumbre y por lo tanto nosotros diríamos mi reserva operacional debería ser como del 50%. Cuando estamos en una etapa ya de concepto,
donde se comienzan a hacer valoraciones para realmente darle piso firme a un proyecto y continuarlo. Entonces estaríamos hablando de reservas en términos eléctricos de entre un 35 y un 40%. Si estamos a nivel de ingeniería básica, deberíamos estar hablando de reservas alrededor de un 25%. Y si ya estamos a nivel de ingeniería de detalle, pues ahí la reserva o la incertidumbre que se debería tener en cuanto a qué es lo que voy a accionar y de qué yo debería taparme la espalda, pues se debería reducir a un 10%. ¿Por qué? Bueno, porque si ya lo estás implantando es porque ya tienes definido todo. Entonces, eso significa que siempre vas a tener reserva, pero necesariamente cuando estamos a nivel de proyectos, normalmente trabajamos con un 20, un 25% de reserva, porque todos sabemos que cuando se implementa aquello, entonces hay circuitos que de pronto que se pensaban que iban a quedar libres, entonces resulta que no, hay que utilizarlo por una razón determinada. Entonces, ese tipo de cosas, pues obviamente tenemos que manejarlas y dentro de ese manejo, pues está justamente saber dónde estamos parados. Bueno, desde el punto de vista de lo que son estudios de métodos, pues aplican los conceptos típicos de la demanda diversificada, la coincidencia, etcétera. Pero lo más importante generalmente es tener el listado de las cargas que se van a accionar y cómo, de qué manera o de qué forma esas cargas van a entrar, ¿verdad? En ese proceso, si van, cuál es su lapso de operación. Y eso es un listado detallado, ¿ok? Obviamente este detalle se va a ir obteniendo en la medida en que te acerques a la fase de implantación. En un estudio de factibilidad o un estudio de concepto, tú lo que tienes son las cargas principales y algunos índices, por ejemplo, para alumbrado, algunos índices para, por ejemplo, cargas de baja tensión generales, qué sé yo. En cuanto a edificaciones que todavía no se tienen definido entonces de qué tamaño van a ser ni nada de esas cosas, pues tú tienes que hacer estimaciones gruesas. Por eso es que se deja un valor de 50%. Pero en la medida en que te acercas, que ya estás a una ingeniería básica, entonces ya a un nivel de ingeniería básica, ya tú deberías tener el listado de cargas definido. ¿Por qué? Porque a nivel de ingeniería básica, como estamos hablando de diseño, es donde se hacen los estudios. Todos los estudios se hacen a nivel de ingeniería básica. A nivel de detalle, lo que se hace es sencillamente montar el dimensionamiento de equipo y la procura se hace en ingeniería básica. Diversas topologías, diversos arreglos topológicos que se pueden presentar. Bueno, el más sencillo, el más barato, el que todo el mundo conoce, sistema radial simple. Puedes tener un primario selectivo. Puedes tener un sistema en lazo. ¿Ok? Este fue el que se implementó en el aeropuerto de Quito. Puedes tener ese secundario selectivo, que es el que mostramos hace rato, ¿verdad? Y voy a mostrarles un archivo de un gran complejo y un gran sistema industrial, ¿verdad? Que básicamente, bueno, aquí hay gente que está conectada ahorita en este webinar que lo conoce incluso mejor que yo. Esto pertenece a un complejo petrolero que hay aquí en Venezuela que se llama el complejo José Antonio Anzoátegui, en José, cerca de Barcelona, en el oriente de Venezuela, que está conectado, ese sistema está conectado a una subestación de 400 kV, ¿ok? Y tiene un juego de autotransformadores que suman 900 MVA en total. Obviamente esa no es la demanda, ¿no? Pero lo que les quiero mostrar es, fíjense lo que significa un sistema industrial grande. Y esto realmente se ha manejado y se maneja y funciona como se lo voy a mostrar. Tienes entonces una reducción de 400 a 115, una subestación con barra de 115, ¿verdad? Y una serie de subestaciones, diferentes nombres, Petrocedeño, Petromonaga, TJ, Criogénico, Pequiven Norte, que son subestaciones 115, 345. Entonces, en el siguiente paso vamos a ver, ¿ok? La subestación TAEJ, ¿verdad? Que viene con una barra de 115, unos transformadores de 72 MVA, ¿verdad? Y una barra de 34.5. Y a la vez, esa subestación alimenta una serie de subestaciones adicionales, en esta vez de 34.5, a niveles de tensión de 416, de 13.8, ¿verdad?
Sinovenza, TAEJ, y está esta Petropiar, ¿no? Hay otras por aquí. Juvencio, Este, dejaste una lámina fija, no, no se ven las nuevas que estás. perdón, Francisco, no me aclaraste, perdón, disculpen. Ok, tienen razón. Vamos para atrás entonces, porque ahora sí se ve. Ahora sí, Juvencio. Disculpen. Bueno, les mencionaba, ¿no? Que aquí tenemos la subestación principal, José 400, la barra de 115, y tenemos subestaciones, diversas subestaciones distribuidas por el complejo, que son 115 a diferentes niveles de tensión, generalmente 115 34.5. Y en la siguiente lámina vamos a ver el detalle de esta subestación que se llama TAEJ. Observen que tiene unas cuantas entradas, ¿no? O sea, son subestaciones diseñadas con bastante robustez desde el punto de vista de lo que es el suministro eléctrico primario, principal, ¿no? Entonces, en la subestación TAEJ tenemos entonces estos dos transformadores aquí de 72 MVA, barras de 34.5, como ya se lo había mencionado, y algunas otras subestaciones ahora de 34.5 a diversos niveles de tensión. Unas son 34.5 6.9, otras son 34.5 13.8 416 y así sucesivamente, ¿no? Va a depender de la necesidad de cada una. Observen, por ejemplo, aquí tienes una subestación 34.5 6.9, aquí tienes una subestación que es la subestación de Vitor, que tiene unos transformadores de 25 MVA desde las barras de 34.5, 34.5, 13.8. Vamos a ver en la siguiente lámina Petropiar, esa subestación de Petropiar. Petropiar es una subestación que se maneja 34.5 y tienes 13.8 por un lado, porque observen, 13.8 porque tienes un equipo grande, en este caso es un compresor sincrónico que está ahí, son dos en realidad. Tienes y tienes este que está acá. Fíjense que todas las subestaciones son del tipo secundario selectivo, ¿ok? O sea, barra partida con enlace en el medio. Y fíjense que aquí ya hay una carga accionada de manera directa en 13.8, ¿ok? Y esto es un equipo, así como el que les mencioné de atrás, que era 11.200 HP accionado en 4 kb. Bueno, este es un equipo accionado en 13.8, un motor, y probablemente tenga un arranque directo. Y aquí, por supuesto, que también hay otra serie de subestaciones. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en la siguiente lámina, la subestación 13. Esa subestación 13 que pertenece a la planta de Petropiar, es esta que está acá, ¿verdad? Tiene una alimentación doble igualito, secundario selectivo, 10 MVA los equipos, los equipos de transformación, y tienes dos niveles de tensión. Tiene un nivel de tensión de 34.5 a 480, ¿verdad? Y también tiene una alimentación aquí en este arreglo de 416. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que en función de las cargas, en función del tamaño de las cargas, en esa misma manera se van definiendo, se van bajando los niveles de voltaje. Pero todo esto, todo ese nivel, todos esos niveles de tensión, en este caso aquí estamos mostrando una barra de 416, donde hay equipos manejados con un arrancador directo de media tensión en 416 de 1250 HP, y hay otro equipo de 300 HP con un arrancador también directo, con seccionador fusible contactor, también, digamos, en media tensión 416, pero del otro lado, en la misma subestación, tenemos entonces les estoy mostrando un CCM, ¿verdad? En este caso el 13E07. Básicamente esto es una barra de 480. Observen entonces, venimos en una misma instalación industrial, venimos desde un nivel de 400 kb y terminamos llegando a valores de 480, incluso 208, 120, ahí mismo. Y eso tiene una consideración de sistema eléctrico industrial. Entonces, eso les da una idea a ustedes de lo amplio, de lo extremadamente amplio que es este tema, ¿verdad? Porque realmente, definitivamente, tiene uno que saber de todo un poquito para poder llegar a una configuración razonada, ¿no? Por ejemplo, si volvemos entonces a la presentación principal, vamos a encontrar una muestra rápida de qué estamos hablando del sistema y de las instalaciones. Bueno, estos son vistas
de ese complejo industrial, ¿verdad? Que en este caso es lo que se llama un mejorador de petróleo que se llama Petropiar. Básicamente es una instalación donde entra petróleo pesado, se le sacan elementos pesados como coque, azufre, etcétera, se mejora ese crudo y se le eleva de un grado API, 8 grados API o 16 grados API, se lleva a 24 o a 20 y tantos, dependiendo de la tecnología que se utilice en el mejorador, a 24 grados API o a 29 grados API, que lo hace apetecible comercialmente para ir al mercado. Entonces, estas son vistas, digamos, desde esa instalación. Observen, allá se alcanzan a ver tendidos aéreos en 115 que se distribuyen por el complejo. Y esto que está aquí es el arreglo de la subestación 13, esa subestación 34.5, 416 y 34.5, 13.8. Observen, es una subestación que tiene una casa interna, ¿verdad? Y todos los tendidos, tanto los de baja tensión como los de media tensión, son con cables tendidos a lo largo de, digamos, PAIRA y sistemas de bandejas portacables, etcétera, y también subterráneos, pero ahí internamente la distribución en media tensión se hace con cable, ¿ok? Esta es otra vista de la misma instalación. Y entonces, bueno, eso les puede dar una idea a ustedes de lo que significa concebir un sistema industrial. Y eso, así como está aquí, claro, en esta escala, es una escala bastante grande, pero también cualquier instalación, llámese una planta de producción de cemento, llámese una planta de pulpa y papel, llámese que ustedes en Guatemala las tienen, pues, probablemente se vayan a encontrar con instalaciones de este tipo. Entonces hay que saber abordarlas, hay que saber analizarlas, hay que saber qué hacer cuando tengo esa necesidad de solución. Entonces, bueno, internamente, dentro de lo que es el mejorador como tal, los tendidos se hacen con tuberías, ya en baja tensión son solamente tuberías, conduit, pero hay múltiples maneras de hacer estos arreglos. Pueden ser cables armados, pueden ser bandejas portacable con cables armados, pueden ser arreglos que pueden llegar incluso subterráneos y subir de una manera muy cercana a cada carga, etcétera. En este caso se optó, bueno, la solución fue utilizar conduit, ¿verdad? Esto es una solución muy estadounidense. Los estadounidenses son básicamente sus instalaciones eléctricas, las manejan a la vista con tubería conduit, ¿verdad? Los europeos son fanáticos de las bandejas portacables y los cableados, diversos tipos de cableado. Entonces tenemos que saber de cables, porque a veces creemos saber de cables y resulta que no sabemos diferenciar un cable THHN de uno THW, de dónde usar uno, dónde usar otro, o qué significa un cable armado así en forma genérica con las diferentes variantes que se tienen, ¿no? Entonces, y observen el ambiente, ese ambiente también bastante sucio, esos polvos de coque que tiene todo eso por ahí, o sea que hay una deposición permanente de un elemento que te genera una atmósfera explosiva, que son una atmósfera producto de ¿qué? De la presencia de polvo combustible, y eso hay que tomarlo en cuenta en el diseño, son aspectos de seguridad, así como vimos allá atrás el AR flash. Entonces también hay que ver aquí la consideración de lo que significa entonces el ambiente en el cual se está haciendo la instalación, porque eso puede crear riesgos. El polvo combustible tiene como característica que tiene dos mecanismos de encendido. Puede ser en una forma de nube, que tenga una concentración y un tamaño de partícula tal que en el caso de que se presente una chispa puede generarse una explosión ahí, o se puede encender una capa. Tú tienes deposición de un polvo, en este caso polvo de coque, y si la temperatura se alcanza, por ejemplo, la carcasa de un equipo, un motor o un transformador seco, por ejemplo, supera acumulado en el tiempo el punto de ignición de esa capa, entonces como es carbón, ese carbón se va encendiendo de adentro hacia afuera, o sea, desde la parte que está en contacto con la superficie caliente, y se genera un incendio. Y resulta que son incendios que son peligrosos porque normalmente no se detectan a tiempo. Entonces, esas son particularidades que hay que manejar cuando estás hablando de este tipo de instalaciones. Eso no es un genérico. En este caso, bueno, ese es el tipo de instalación que pusimos de ejemplo, pero hay N, cualquier cantidad de arreglos, ¿no? Entonces, evidentemente, para llegar a configurar un arreglo como el que se mostró
de la topología eléctrica, hay que hacer estudios. Entonces se comienza por un estudio de demanda, un flujo de carga, cortocircuito, estudio de arranque de motores. Recuerden que los motores arrancando le imponen digamos, una exigencia bien severa al sistema desde el punto de vista de lo que es esa absorción de corriente de arranque, y eso tienes que analizarlo porque te puede producir flicker, caídas de tensión en el sistema, que te puede desactivar sistemas de arrancadores, sistemas de contactores, bueno, etcétera. Bueno, hay otros estudios, por ejemplo, el de iluminación, puesta a tierra, protección contra rayos, pero, por ejemplo, en el caso, vamos a mostrar algo así rápido de esto fue un proyecto que hicimos en el año 2014, de una estación de bombeo, donde, porque es importante definir, para llegar a definir la solución, hay que hacer los estudios y determinar entonces qué hacer. Y fíjense lo siguiente, ¿no? Esto que está acá es el diagrama unifilar de un proyecto donde básicamente la esencia del proyecto era alimentar 3 bombas, ¿verdad? De 1100 HP cada una, donde tenemos 2 bombas en servicio normal y una bomba que es lo que se conoce como un spare, ¿no? Pero fíjense lo siguiente, cómo arrancar y cómo parar y cómo manejar esas bombas. Entonces, las definiciones que se tienen aquí, entonces es que esas bombas las vamos a arrancar vía unos variadores de frecuencia. Fíjense que estamos hablando de bombas de 1100 HP cada una. Entonces los vamos a arrancar con unos variadores de frecuencia, ¿ok? Y fíjense que tenemos 3 bombas, pero tenemos 2 variadores de frecuencia. Entonces se hizo un arreglo, se determinó económicamente y técnicamente la factibilidad. Por favor, vamos a mantener apagado el... Ok, gracias. Y entonces con ese arreglo... Con ese arreglo, entonces, tuvimos el análisis, nos permitió determinar que podíamos arrancar, por ejemplo, con este BFD, por esta vía, ¿verdad? Podemos arrancar la bomba. La bomba, vamos a llamarla bomba A. Pero luego, si queremos arrancar la bomba B o la bomba C, entonces con el mismo BFD, tú agarras, por ejemplo, cierras este contactor, hay un enclavamiento, abres este contactor, liberas esta barra aquí, ¿verdad? Entonces liberas el BFD y ahora lo puedes dirigir por esta ruta y arrancar la segunda bomba. Pero esta bomba queda operando a velocidad fija. Bueno, si tú tienes una carga base, si tú tienes un bombeo base y tienes una fracción, un pico que puedes manejar, entonces simplemente pones esta bomba a velocidad fija con carga base y todo lo que es el control de flujo o la variación de flujo que se requiera, entonces lo puedes manejar vía el BFD porque él te da un control de velocidad a la bomba y por lo tanto un control de flujo. Lo mismo por este lado, se tiene un segundo BFD que puede manejar esta bomba, ¿verdad? Y a la vez incluso con un solo BFD se pueden manejar las 3 bombas. Obviamente, si las arranca las 3, pues vas a tener que arrancarlas en secuencia, dejar 2 fijas y una va a ser la que va a ser variable. Entonces, ¿cómo se llega a una conclusión de este tipo? O sea, porque alguien me dice, bueno, ¿y cómo tú llegaste a determinar que eso era lo aplicable? Bueno, ahí están los estudios que se hacen. O sea, nosotros hicimos cualquier cantidad de ensayos para determinar entonces con arranque directo, con arranque con, por ejemplo, pusimos un arrancador suave electrónico, nos percatamos que la cosa no funcionaba porque el arrancador te da el arranque como tal, pero si necesitas control de velocidad necesitas un BFD. Pero es que asociado a eso, entonces están todo un arreglo de servicios auxiliares, ahora en baja tensión, porque estos son arreglos en 416, o sea, estos motores son de 4 kV o de 4000 voltios y el nivel de tensión es 416, ¿ok? Tienes una doble entrada con un transformador aquí, un transformador acá, el mismo arreglo, porque es un arreglo muy típico de las petroleras, y esto que sería baja tensión y lo que son los transformadores y todos los arreglos de servicios auxiliares, los bancos de baterías, todo eso. Observen todo lo que tiene un sistema simplemente de bombeo, 3 bombas. Entonces, digamos que si regresamos a la presentación, nos vamos a dar cuenta entonces que, perdón, aquí cometí un error aquí, me salí, dame un momentico.
que me salí sin querer del... Ok. Ok. ¿Todo el mundo está viendo la presentación ahora? ¿Regresamos? Sí, lo estamos viendo. Ok. Entonces, ok. Entonces, como les decía, se hizo todo un análisis, en este caso de arranque de motores, de comportamiento del arranque de motores, evaluamos cómo se comportaba, qué pasa cuando tenemos un arranque de una bomba a plena tensión. Entonces, fíjense los niveles de tensión a donde se nos caían en el arranque de la bomba. Esas bombas tenían un tiempo de arranque más o menos de unos 9 segundos, son bombas de 1100 HP, y una sola bomba me producía una caída de tensión en las barras de 416 de alrededor del 80 y tanto por ciento, como un 83%. Y es porque es un sistema débil. El sistema donde nos estamos conectando era un sistema con un nivel de cortocircuito bajo, un sistema un tanto rural por allá, en el medio de la nada, y eso tenía mucha debilidad. Luego entonces pusimos una segunda bomba, también con arranque a plena tensión, arranque directo a plena tensión, y prácticamente fíjense dónde nos llegó, ¿no? Aquí está el arranque de la bomba 1, aquí está la bomba 1 ya cuando arrancó y alcanzó su condición nominal. Luego vino el arranque de la segunda bomba. En el arranque de la segunda bomba prácticamente nos acercamos al 80% y el corte que habíamos establecido y que se estableció era 80% porque es la retención de los contactores. Entonces, decidimos cambiar y utilizar entonces arranque a tensión reducida, en este caso utilizando los variadores de frecuencia, y estos fueron los resultados que obtuvimos. Entonces, arranque a tensión reducida, pero con control de torque, entonces permitía un arranque menos exigente a la red, una red que es débil, y entonces fíjense que comienza a aparecer una solución, ¿no? Aquí están las variaciones de voltaje en las barras de 416, observen que queda más o menos en 85% la primera bomba, luego se estabiliza cuando alcanza su condición nominal, y luego viene el arranque de la segunda bomba. Y fíjense que entonces se estabiliza por encima del 95% el valor, pero el nivel pico aquí, o el nivel, no pico, el nivel valle, está más o menos en 83%, pero el tiempo se redujo. Nosotros también controlamos el tiempo de arranque de la bomba. Entonces, esos son estudios que se hacen y que permiten entonces llegar a una solución. Por supuesto que entonces entramos en lo que son cómo convertir esas topologías en equipamientos y en espacios y en facilidades. Entonces, bueno, ahí tenemos arreglos de diversas tecnologías, de diversas configuraciones, y entonces en este caso, por ejemplo, los switchgear y los tableros, esto aquí que lo que se muestra es un aislamiento en aire, pero pueden tener aislamiento en gas, como lo dije hace rato, o aislamientos con resina, o sea, puede estar inmerso en resina, y eso pues cuando se tienen problemas de espacio, entonces tú tienes que ver cuál es la tecnología que aplicaría y cómo tú deberías implementar aquello para cubrir con el espacio disponible, bueno, la solución como tal y brindar la respuesta a lo que se requiere. Si ustedes observaron, cuando vimos la fotografía de la subestación 10, de la subestación 13, perdón, atrás, se dieron cuenta que es una subestación que tampoco es un gran edificio y maneja capacidades de 20 y 25 MVA. Entonces, o sea, aquí, bueno, esto es unas vistas de arreglos en otras instalaciones, ¿verdad? Esto que está aquí básicamente es un CCM de media tensión, ¿ok? Con unos arrancadores de media tensión que están ahí. Estos son arreglos, disposiciones de CCM y de equipos tanto de baja tensión como de media tensión. Los que están aquí a la izquierda son gabinetes y controladores de media tensión de motores. Esto aquí son CCM y arreglos de CCM de baja tensión. Entonces, ¿cómo definir estos tamaños? ¿Cómo definir estas gavetas? Bueno, eso es parte de lo que más adelante vamos a conversar un poquito sobre eso, y en el curso se detalla con bastante cuidado cómo hacerlo. Los arreglos de canalizaciones, bueno, en este caso internamente es muy utilizado bandejas portacables. Ahora, ¿cómo manejar el llenado de las bandejas portacables? ¿Cómo diseñar, especificar el tamaño? Todo eso tiene lineamientos y prácticas que se deben cumplir con
con requerimientos del código y también desde el punto de vista funcional. Entonces, todos esos aspectos forman parte de lo que es enfocar un diseño de una instalación eléctrica industrial. Niveles de tensión típicos en función de las normas, en este caso, la norma, la 84.1 de ANSI. Bueno, estos son valores típicos, clases de voltajes típicos, ¿verdad? Desde bajo voltaje hasta extra alto voltaje. Y en bajo voltaje tenemos, bueno, normalmente 120 voltios, 480. En media tensión generalmente tenemos preferidos. Los que están resaltados en negrito son los que son tensiones preferidas. 120 voltios, 480, 4160, 13.8, 69 kV. Fíjense que se salta el de 34.5, es bien utilizado, sin embargo los estadounidenses no lo dan como un favorito, como un preferido de ellos, pero bueno. Claro, aquí está un sistema de 3 hilos, un sistema de 4 hilos, también eso cambia en función del régimen de neutro que tengas del sistema, entonces vas a determinar cuál es el nivel de tensión preferido. Ahora, hay un aspecto interesante, es que las definiciones de los sistemas de voltaje tienen rangos de operación. Tienen lo que se llama el rango A y el rango B. El rango A es el rango normal de regulación, el rango normal de aquel famoso más o menos 5%, ¿verdad? Que en todo sistema funciona y se acepta como tal, ¿no? Entonces, por decir algo, si tenemos un sistema de 480 y estamos en rango A, entonces tenemos que la tensión de servicio o la tensión, lo que se llama el voltaje de utilización, que sería el voltaje que vas a tener en terminales del equipo, debería ser 460 voltios. ¿Por qué? Bueno, porque desde el punto donde está el transformador o desde el punto fuente hasta donde está esa carga, hay una caída de tensión. Entonces, si nosotros estamos en un sistema de 480 y vas a especificar motores, tus motores deberían ser de 460 voltios. Entonces, y luego, entonces, ese motor tiene una tolerancia que debe cubrirse en el rango, en este caso, en el rango A, tanto hacia arriba como hacia abajo, que eso está más o menos en ese famoso 5% que ya dijimos. Pero existe un rango B. Un rango B, ¿qué pasa si ocurre una falla a nivel del suministro eléctrico por X o Y razón? Entonces, ese rango se extiende un poco. El rango B opera y se acepta como valor razonable, aceptable, cuando tú tienes una contingencia en el sistema. Tienes una falla, tienes un equipo fuera de servicio, una línea que está en mantenimiento, cualquier contingencia. Entonces, observen que el voltaje mínimo, voltaje de servicio mínimo, ahora ya no es 460, sino 440, ¿verdad? Aquí el voltaje mínimo de servicio era 456 voltios en el rango A. En el rango B es 440. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos estudios de flujo de carga y ese tipo de cosas, tenemos que hacer estas consideraciones de en qué rango de voltaje estoy operando y bajo cuál consideración, si estoy en rango A o en rango B, porque eso afecta valores de corriente, caídas de tensión en la red. Bueno, esto es un poco más detallado, más de lo mismo, lo voy a pasar. ¿Ok? Eso es básicamente el mismo rango, pero en español, como lo manejamos aquí en Venezuela, ¿no? Zona A, zona B, que es básicamente lo mismo. En este caso muestro lo que está en la tabla de baja tensión. También está la tabla de alta tensión. Y las caídas de tensión aceptables, ¿verdad? Según la 84.1. Bueno, aquí están rangos tolerables de caídas de tensión. Esto está sobre una base como por unidad, pero con base de 120 voltios. Entonces, aquí se tienen rangos, por ejemplo, si tú tuvieses en el tope máximo de regulación, o sea, en el 5% hacia arriba del regulador del transformador, sería 14.490 o 126 voltios sobre la base de 120. Y el mínimo aceptable, esto que está aquí, más o menos 5%, 13.460. Y así vas viendo, entonces aquí vas estableciendo en función de donde te estés moviendo, si estás en alta tensión, si estás en el transformador o si estás en baja tensión, vas a determinar cuáles son los rangos aceptables de regulación de la red que tú estás diseñando. Por eso entonces esto es lo que define el famoso 1 o 2% de caída de tensión en el lado del alimentador o 3% en el lado del circuito ramal. En total se debe cumplir 5% desde el último punto de regulación hasta la carga. ¿Cuál sería el último punto de regulación? Bueno, el cambiador de tomas del transformador.
al principio dijimos, para hacer la selección de voltaje, tiene que ver mucho con las cargas que se van a mover, etc. Bueno, aquí por ejemplo podemos ver, típicamente cuando tú tienes cargas hasta 2500 kVA y tensiones hasta 480 voltios, es razonable. ¿Por qué? Porque los niveles de corriente no te van a superar los 3000 amperios. Esto está pensado y está considerado, y si usted entra y busca los datos de, por ejemplo, de fabricantes de transformadores, usted va a encontrar que de manera natural los fabricantes de transformadores te entregan transformadores en 480 voltios hasta capacidades alrededor o menores de 2500 kVA. En 4160 tú podrías moverte en un rango sin ningún problema entre 2500 y 10 MVA. Ya para tensiones mayores, capacidades mayores, por supuesto. Entonces tienes 10 MVA, 50 MVA, puedes pensar en 13.8. Hay algunas otras tensiones, 6.9 kV también se podría utilizar. No son preferidas, pero se utilizan. Y en realidad, aquí hay algo interesante. Miren, 480 voltios es baja tensión. 4160, si ustedes se dan cuenta, se utiliza muchísimo, se prefiere a la tensión de ¿cuál? Aquí tenemos 2400 voltios. Alguien diría, bueno, ¿y por qué no uso 2400 o 2.3 kV? Porque no vale la pena. Es lo mismo que utilizar 69 kV cuando puedes utilizar 115 kV. ¿Por qué no se utiliza 69 kV y se utiliza 115? ¿Por qué saltamos directamente de 34.5 a 115? Porque el costo de los equipos en 69 kV es prácticamente el mismo que en 115 kV. Pero sucede que puedes transmitir 2/3 de la capacidad. En 115 transmites 1, en 69 por el mismo costo vas a transmitir 0.75. Entonces no tiene sentido. Esa es la razón. Y fíjense que los cables tienes la clase de baja tensión que llega hasta 1000 voltios, un poquito menos de 1000 voltios, tienes luego la clase 5 kV y tienes luego la clase 15 kV. No existe una clase 8 kV. Entonces por eso es que la gente utiliza 4160, 13.8 de una vez, porque le puedes dar uso completo al rango de la clase de voltaje que tú estás manejando. Claro, también está la clase 36 kV, que no la estamos mostrando aquí, pero existe, o sea, 34.5. ¿Ok? Métodos de cableado. Cuando hablamos de canalizaciones y cables, entonces hay que entender qué es un método de cableado. Un método de cableado no es cualquier cosa, es un método que le brinde protección al sistema de cables. En otras palabras, las bandejas portacables son muy populares, se utilizan muchísimo, pero no es un método de cableado. Una bandeja portacable es un sistema de soporte de cableado, no es un método de cableado. Entonces, métodos de cableado tenemos conduit rígido, cables armados, pero en cables armados tenemos diversos tipos de cables armados. Está el cable tipo AC, está el cable tipo MC. Resulta que generalmente en las normas se dice, no, utiliza cable armado en 5 kV. Así. ¿Y qué tipo de cable armado? Entonces tú le dices a alguien, dime cuál es la diferencia entre un cable armado tipo MC y dime la diferencia entre un cable tipo AC, y ruedan, porque generalmente no saben cuál es la diferencia. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros profundizamos en el curso, explicamos las razones de por qué una cosa sí, por qué una cosa la otra no. Existen otros arreglos que también son métodos de cableado, por ejemplo, cables, lo que se llama con aislamiento mineral, que se utilizan en ambientes peligrosos, en ambientes donde se requieran, por ejemplo, atmósferas explosivas, clase 1, división 1, clase 1, división 2. Generalmente se utilizan este tipo de cables, son cables especiales, pero también son una especie de cable armado. ¿Ok? Por supuesto que desde el punto de vista de canalizaciones y cables tenemos cualquier cantidad de cosas que podemos hablar y que se nos iría la noche aquí conversando y no terminamos. Criterios para desarrollar bancadas. Bueno, hay un montón de cosas que podemos hablar. ¿Ok? Cuándo seleccionar una bancada, cuándo seleccionar un canal portacable, cuándo ir directamente enterrado. Ese tipo de soluciones no son recetas de cocina, eso obedece a un análisis y a una definición. Claro, hay mucha gente que dice, no, nosotros aquí lo único que usamos es esto porque es lo que conocemos y lo hemos usado durante 50 años. Bueno, si eso es así, está bien, ese es su problema, pero si a usted como diseñador, el dueño de la instalación le dice, no, del tema eléctrico se encarga usted y usted me resuelve. Y generalmente es lo que ocurre. En aplicaciones industriales, como no existe
sino una necesidad que cubrirle a un cliente. Entonces el diseñador, el que tiene que tener la iniciativa y tener la capacidad para determinar si me voy de esta manera o de aquella manera. Claro, alguien le dice, no, pero es que yo trabajo para la petrolera. Bueno, si usted trabaja para la petrolera, usted trabaja como trabaja la petrolera. La petrolera tiene definido cuál es el tipo de canalización que va a utilizar, etcétera. Pero si usted está construyendo el sistema eléctrico para un centro comercial, entonces usted ahí tiene libertad para ir, si utiliza bandeja portacable con cable aprobado para montaje en bandeja portacable, pues se va con cable armado, se va con canalizaciones directamente enterradas, o si está en una fábrica, qué sé yo, un ingenio azucarero, que ahí en Guatemala ustedes tienen bastante. Bueno, el diseñador es el que tiene que definir qué va a hacer y cuál va a ser la solución. Entonces, por eso que le dije, aquí no hay recetas de cocina, aquí es el escenario al que usted está enfrentado, el que va a determinar cuál es la solución. ¿Ok? Bueno, este es un ejemplo de unas canalizaciones en media tensión, con cables en 13.8, en este caso una tanquilla de paso. ¿Ok? Conduit, diversos tipos de conduit. Tenemos conduit rígido pesado, tenemos intermedio, tenemos el liviano, ¿ok? O sea, hay diferentes tipos de conduit y cada uno tiene una definición de uso y cuál es su naturaleza y dónde lo puedo usar y dónde no lo puedo usar, ¿ok? Bandeja portacables es exactamente lo mismo. Las bandejas portacables se pueden usar en ambientes interiores, en ambientes exteriores. Cada una, en cada aplicación, pues tiene una configuración y una consideración para, desde el punto de vista de diseño y de especificación de cableados, trabajarlo. ¿Ok? Una bandeja portacable no es un depósito de cable. Muchas veces uno ve bandejas portacables que están, el llenado se hace de una manera arbitraria, sin ninguna consideración de manejo de temperatura. Igual pasa en las tanquillas. Tanquillas, vemos cualquier cantidad de aglomeraciones de cables donde los gradientes térmicos que tú le metes ahí una medición de infrarrojo a esa tanquilla y vas a encontrar cables que son de 75 grados centígrados con temperaturas en los 75 grados centígrados. Resulta que tienes ese cable, lo estás cocinando, porque si tú tienes una temperatura externa, por ejemplo, por decir algo, que se acerque a 25, 28, 30 grados, y además de eso tienes el calor natural propio de la operación, y aquello es una trampa de calor, porque la tanquilla es un sumidero térmico, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que vas a tener ese aislamiento en su vida útil, se la estás recortando drásticamente, pero tú no lo estás advirtiendo. En cualquier momento tú tienes una falla en ese punto por razones térmicas, envejecimiento del envejecimiento acelerado del aislamiento, y tú no lo viste venir. Esto es una manera de distribución subterránea en 34.5. Eso ahí es justamente en el complejo de José, en una de las salidas de la subestación TDJ. Bueno, eso es un arreglo con conectores separables para hacer derivaciones, ¿verdad? En algún punto viene un alimentador y tú puedes hacer una derivación hacia otro punto y continuar también. Entonces, esto es un arreglo de distribución subterránea con cables directamente enterrados. Eso es un sótano simplemente de empalme y derivación ahí, pero ese cable va directamente enterrado en trincheras. La distribución se hace en trincheras. Este es un ejemplo de una sección transversal de una trinchera en 6.9. Para eso también existen criterios, normas y elementos que se manejan adecuadamente para entonces desarrollar el concepto como es debido de aplicaciones en trincheras. ¿Ok? Esta se me pasó, esta no debería estar aquí, pero bueno, ¿qué le pasó a esta? ¿Ok? Tipos de cable de aislamiento. Bueno, hay diferentes configuraciones. Cable THHN, THWN, dónde lo puedo usar, dónde no lo puedo usar. Por ejemplo, este cable, ¿verdad? Un cable THHN, que es un cable muy popular en muchos sitios, ¿verdad? Es un cable que está aprobado para uso en conduit o en canalizaciones. Conduit, esto es conduit a la vista o con canalizaciones subterráneas, o sea, ductos subterráneos, bancadas, pues. ¿Ok? Pero este cable, el THHN, tú no puedes utilizarlo en un ambiente exterior expuesto directamente a la luz del sol. ¿Por qué? Porque él tiene una chaqueta de nylon y ese nylon simplemente muere desde el punto de vista de infrarrojos. ¿Ok? Entonces hay otras variantes. Entonces tienes un cable ahora no con aislamiento termoplástico. Fíjense que este aislamiento es PVC. Eso se llama termoplástico. Esto es un cable que tiene lo que se conoce como memoria térmica. ¿Ok? Este cable
también es un cable de baja tensión, pero fíjense que el aislamiento es XLP. ¿Ok? Entonces, ese cable se puede utilizar también en ductos subterráneos, en conduit, pero fíjense que ahora lo puedes utilizar en arreglos tipo mensajero, o sea, con una guía expuesto directamente. ¿Ok? Tenemos un cable, ese es el XHHW, pero tenemos un cable, por ejemplo, el RHH, que también es aislamiento de XLP, puede ser EPR o puede ser XLP. Ese aislamiento puede utilizarse en conduit, así como el THHN o como el XHHW, pero se puede utilizar también en bancadas, pero se puede utilizar directamente enterrado. Fíjense que hay una diferencia, ¿ven? El THHN no se puede utilizar directamente enterrado. El XHHW no se puede utilizar directamente enterrado, pero este sí. Este es un cable de baja tensión, ¿verdad? Que puede ser de 90 grados o puede ser una variante de 75 grados, ¿ok? Pero tiene una aplicación. Entonces, ese es el tipo de cosas que nosotros tenemos que entender cuando estamos haciendo aplicaciones de sistemas eléctricos industriales. Tú tienes que saber en tu entorno cuáles son las condiciones del entorno para entonces llegar a una definición de qué tipo de aislamiento utilizar y cómo utilizarlo. Cables aprobados para uso en bandeja portacable tienen que estar marcados tipo TC o Tri-Cable. ¿Ok? Cables de media tensión tienen diferentes configuraciones, diferentes arreglos y diferentes, desde el punto de vista de protecciones, tienen diferentes fabricación, procesos de fabricación y diferentes concepciones en cuanto al régimen de neutro del sistema. No es lo mismo un cable definido para una clase 100% de aislamiento o un cable definido para una clase 133% o un cable definido para una clase 173%. Entonces, esos aspectos hay que manejarlos. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber entonces dónde utilizar uno, dónde utilizar otro, qué hacer o qué no hacer. ¿Ok? En el caso de motores eléctricos, bueno, motores eléctricos es un mundo extremadamente amplio. Motor eléctrico no es solamente, y de hecho en este tipo de cursos y en este tipo de capacitaciones nosotros no nos enfocamos en hacer ningún tipo de análisis desde el punto de vista eléctrico del motor, que si el campo magnético, no. Aquí nos vamos a dedicar es a entender qué significa un motor para una aplicación en un ambiente con un cerramiento, por ejemplo un total enclosed o un cerramiento abierto, o qué pasa con la selección de ese motor en cuanto al nivel de tensión y cómo seleccionarlo. ¿Y por qué le dedicamos eso? Porque realmente no tiene, se supone que en la universidad y se supone que en los cursos previos a este tipo de capacitaciones, bueno, toda la teoría de motores fue desarrollada y eso existe. Y no, aquí lo que vamos es a la aplicación, ¿ok? ¿Y por qué? Bueno, porque el motor básicamente es el caballito de batalla de la industria. O sea, en cualquier proceso industrial no tenga motor y bueno, ya va, ¿qué clase de proceso industrial es ese? Nosotros sabemos que incluso hasta en una clínica, ahí en el quirófano, ahí hay motorcito y tenemos que saber cómo manejar en cuanto al cerramiento, en cuanto al ambiente en el cual se va a aplicar. Eso es lo que establece la diferencia en los motores realmente. Ese despiece, bueno, es un motor. Y generalmente hablamos de motores de inducción. No perdemos el tiempo hablando de motores de corriente continua, ni tampoco motores de rotor bobinado, por ejemplo, motores de inducción de rotor bobinado. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que, ok, existen, pero ¿cuántos motores de esos se utilizan en el mercado? El 98%, yo diría que con el 99% de los motores de baja tensión que se utilizan son motores de inducción. Motores de inducción tipo jaula de ardilla. Entonces, bueno, esos son los motores que nosotros tenemos que entender en su aplicación, cuándo usarlo y cómo seleccionarlo. ¿Ok? Bueno, estos son los componentes de un motor de inducción de tipo jaula de ardilla, los que todo el mundo conoce. ¿Ok? Y algo que sí es bien importante cuando estamos hablando de aplicaciones industriales, la eficiencia de los motores. En el tiempo, sobre todo cuando estamos hablando de grandes motores, la eficiencia toma mucho peso porque, mire, por ejemplo, supónganse un motor, nosotros tuvimos un proyecto, participando en un proyecto donde se analizaban motores, habían 21 motores de 15.000 HP y llegamos a la conclusión de que esos motores, y estoy hablando de hace 20 años, o sea, no estoy hablando de que eso fue reciente, hace 20 años, llegamos a la conclusión de que había que utilizar esos motores con
con cojinetes magnéticos, con un control y el cojinete, porque serían motores de alta velocidad que eliminaban, esos motores iban a mover unos compresores de gas. Entonces, resulta que si tú tienes un motor ordinario, entonces necesitas una caja entre el motor y el compresor, ¿verdad? Porque el compresor opera sobre las 5000 RPM, pero un motor ordinario normalmente opera 1200, depende del número de polos, 1800 RPM, qué sé yo. Y esa caja, en motores de ese tamaño, estaban motores de 15000 HP, introducía una pérdida en el orden del 2, cercana al 3%. Cuando tú hacías la evaluación económica, 21 motores, 3%, operando, digamos, un 98% del tiempo anual. O sea, por supuesto que alguien dice, bueno, pero hay un factor de planta. Sí, hay un factor de planta, pero ese factor de planta se toma en consideración en la operación. Aquello era un dineral porque se desperdiciaba en las pérdidas que se producían por ese acoplamiento mecánico ahí, esa caja de engranaje que estaba ahí en el medio entre el motor y el compresor, que justificaba pagar motores de alta velocidad. Y estamos hablando de hace 20 años, donde la tecnología todavía ya existía y estaba aprobada, pero no era tan extendida como está en este caso hoy, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo típico de lo importante de hacer los análisis como Dios manda, en el sentido de siempre pensar los diseños con el criterio económico. Entonces, la pregunta sería, ¿cuántos de nosotros hemos especificado motores de alta eficiencia? En el año 2016, por ejemplo, la gente de NEMA hace más de 25, 30 años están trabajando con lo que son los motores de eficiencia premium, ¿verdad? Bueno, pero ya a partir del año 2016, la gente de NEMA están hablando de motores de super eficientes, ¿ok? Super premium, lo que se llama en el equivalente de IEC, las IE4. Para que alguien tenga una idea de lo que esto significa, miren, si ustedes buscan los datos por ahí del mercado de motores, se van a dar cuenta de lo siguiente. Los chinos, ellos tienen presencia en el mercado y avasallan el mercado en muchas cosas, ¿no? Entonces, los estadounidenses venían fabricando sus motores estándar de eficiencia, lo que se llama en la jerga de IEC, IE1, ¿verdad? Y ya los gringos estaban trabajando con los motores premium sobre los IE2 y ya los IE3. Bueno, los estadounidenses en el año 2009 comenzaron a fabricar los motores IE3, estos motores, los IE3. Los chinos, ahí agarraron, como decimos nosotros, agarraron a los chinos con los pantalones en las rodillas, porque resulta que los chinos venían robándose el mercado porque ellos producen en masa y barato, ¿ok? Y venían produciendo motores estándar. Resulta que los estadounidenses en el año 2009 y después los canadienses en el año 2012 se abordaron la fabricación de motores ya de manera estándar, motores de alta eficiencia IE3. Resulta que el mercado lo han hecho de una manera tan eficiente que en el año 2018 la curva de los motores IE3 se cruzó, pero con una pendiente grandísima, y es más barato fabricar motores de alta eficiencia que mantenerse construyendo motores de baja eficiencia. Los chinos no han arrancado a fabricar motores de alta eficiencia. Entonces, por eso es que cuando compramos equipos, si tú estás comprando equipos chinos, y no es porque es que si estás comprando equipos chinos, abre los ojos, porque el chino te va a vender algo barato que a la final lo vas a pagar tú, porque ese motor ineficiente con un valor de eficiencia por debajo del 95%, esa energía que se pierde ahí la pagas tú. Y si tu sistema como en Guatemala, que la electricidad no es tan económica, en El Salvador tampoco, bueno, prepárate, porque entonces hay un costo ahí que no está evaluado, pero que lo vas a terminar pagando tú. Entonces, por eso es que esto es engañoso en el sentido de que no, es que estos son los motores más baratos. Más baratos, haz el análisis en el tiempo, lo que se llama en el ciclo de vida del equipo, para que te des cuenta que eso no es nada barato. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo competían los estadounidenses y la gente de IEC. IEC, hasta hace unos años atrás, tenía la eficiencia de la IE2, ¿verdad? Era, digamos, esfuerzos voluntarios. Y lo mínimo que fabricaba IEC
era con esta curva verde aquí. Los estadounidenses siempre desde hace, como le digo, hace más de 20, 25 años atrás, han estado fabricando motores de alta eficiencia. Y fíjense que en el caso, por ejemplo, de la mínima eficiencia de los estadounidenses, que es la curva roja, fíjense cómo hace casi match con la curva azul, que es un esfuerzo voluntario, lo que llamaban IE1 los europeos, ¿no? Pero luego entonces, ¿qué pasó? Y por eso tuvo tanta penetración los motores europeos, porque eran más económicos, pero eran menos eficientes. Esa curva a partir de 2016 se enderezó. Definitivamente se demostró que usar motores de alta eficiencia beneficia a la larga porque es energía que dejas de pagar y entonces eso conduce a que tengas ahorros en el tiempo. Entonces los europeos simplemente entraron por el aro porque la gente empezó a entender que el europeo te vendía un motor barato, pero terminabas tú pagándoselo. Pero los chinos no lo hicieron. Y bueno, los chinos en este momento, aunque parezca mentira, no son de los mejores del mundo fabricando motores eléctricos. ¿Ok? Bueno, arrancadores. Arrancadores es otro mundo, ¿no? Es un mundo donde podemos hablar de arrancadores, contactores y toda una serie de equipamientos que definitivamente da bastante para conversar, ¿no? Pero básicamente hay tres tipos, ¿no? Los de tipo manual, que serían esto, simplemente un arranque manual que todo el mundo lo conoce. Los magnéticos, que son los contactores, piensa en baja tensión o en media tensión, que son de tipo magnético, ¿verdad? Y básicamente los electrónicos, que son los elementos estos que son controlados con tiristores o con transistores de potencia. ¿Ok? Ahora, ¿qué determina la selección de un arrancador y de un motor? Básicamente el tipo de carga. Y básicamente tenemos tres tipos de carga. Cargas de torque constante, cargas de potencia constante y cargas de torque variable. Un ejemplo de cargas de torque constante es por ejemplo, una bomba, lo que se llama una bomba de desplazamiento positivo, una bomba de tornillo, por ejemplo. Esa bomba tiene un comportamiento así. A baja velocidad tiene un altísimo torque. Eso significa, por ejemplo, que si le vas a poner un arrancador, ese arrancador, fíjense, el torque tiene que cubrirlo prácticamente desde velocidad cero, 100%. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de las otras cargas que son bien interesantes y que son las que mayor presencia tienen en el mercado, son las de torque variable. Cualquier carga centrífuga, llámese un compresor, llámese un ventilador, tiene este comportamiento. Entonces, por eso es que tú puedes utilizar arrancadores, ¿verdad? Sencillos, sin control de velocidad o sin control de torque, en, por ejemplo, bombas centrífugas o compresores centrífugos. Pero si tú tienes un compresor reciprocante, tú no puedes utilizar un arrancador común y silvestre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a ser capaz de superar el torque. Porque un compresor de reciprocante tiene una carga, una característica de carga de torque constante. O sea, tiene un alto torque de arranque. Eso no te lo permite un arranque a tensión reducida, por ejemplo, un arranque estrella triángulo. Tienes que calcular muy bien eso, porque no se nos olvide que cuando nosotros reducimos la tensión en un arranque estrella triángulo, también matamos el torque. ¿Ok? Pero si tú colocas, por ejemplo, un variador de frecuencia, entonces un variador de frecuencia te permite manejar, tiene sus características que le permite manejar ese tipo de situaciones. En el caso, por ejemplo, de las bombas esas que ya les mencioné, donde hicimos todo el análisis del arranque, esas bombas manejan crudo pesado. El crudo pesado tiene un comportamiento, digamos, de alta viscosidad y su desplazamiento no es tan sencillo, y se utilizan bombas de tornillo. Esas bombas son esas bombas que vimos ahí atrás. Estas son las curvas de carga de esas bombas. Y observen, ¿no? Observen el torque de arranque, ¿verdad? A baja velocidad. Entonces, eso hacía difícil el arranque del equipo, de los equipos, y el arranque y la parada, por supuesto. Entonces, bueno, eso nos condujo a que hubo que analizar la cosa con cuidado. Pues. Pero lo que les quiero decir con esto es que las características de las cargas determinan entonces el tipo de accionamiento que tú vas a definir. De nuevo, no es receta de cocina. Tienes que ver qué es lo que tienes ahí al frente y entonces definir qué vas a hacer. ¿Ok?
bueno, diferentes accionadores, variadores de frecuencia. En este caso, para las bombas esas de 1100 HP, definimos este tipo de, en este caso la marca es la gente de Rowell, el equipo del PowerFlex, el 7000, ¿ok? Y cerramientos de motores, bueno, cerramientos pueden ser abiertos, pueden ser a prueba de goteo, pueden ser cerrados, pueden ser explosion proof. Hay N tipos de cerramientos. Ahora, ¿qué hace diferente uno a otro? Bueno, la aplicación. Y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque, por ejemplo, fíjense, aquí estas son bombas de tipo vertical y más o menos en el mismo orden son bombas de media tensión. Y fíjense las diferentes configuraciones que tienen en cuanto a las carcasas, los arreglos de los cerramientos. En los motores horizontales pasa lo mismo. Ahora, fíjense lo siguiente. Aquí se tiene, por ejemplo, una comparación de dos motores de baja tensión, un motor, en este caso, un motor de marca Leeson, ¿verdad? De 100 HP. Un motor, en este caso, trifásico, 100 HP. Este es un cerramiento abierto a prueba de goteo. ¿Ok? Ese motor cuesta $13,427, precio de lista, ¿no? Si usted lo busca ahorita, eso es lo que cuesta. Ahora, el mismo motor, las mismas características, observen, 100 HP, 3 fases, 1200 RPM, 460, el mismo frame, ¿ok? $16,000. La pregunta es, ¿por qué? Por el cerramiento, el tipo de cerramiento. Entonces, la aplicación conduce a definir el tipo de cerramiento y tenemos que hacer una definición lo más cercano posible a la realidad de lo que tienes ahí al frente, porque eso implica dinero. Póngase que tienes una diferencia de $3,000 en cada motor y tienes 100 motores o 50 motores. Bueno, y tienes una platica. Si me la dan, yo no me pondría molesto, ¿no? Centro de control de motores, tanto en media tensión como en baja tensión, bueno, también hay cualquier cantidad de definiciones, cualquier cantidad de arreglos. Esto que ustedes ven ahí son arreglos de controladores de motores. En este caso, estos son motores operando en 4160 voltios en una subestación que está allá en el complejo de José, precisamente. Esto también, estos son cerramientos de media tensión, pero también se tienen en tensión y en baja tensión. Tienen las dos vertientes, la vertiente y en baja tensión y en media tensión, en los dos voltajes, en los dos niveles de tensión, se tienen las configuraciones bajo normativas de IEC y bajo normativas ANSI, y son totalmente distintas. De hecho, los contactores bajo normativas ANSI es una cosa, o bajo normativa NEMA es una cosa, y los contactores bajo normativas de IEC es otra cosa. Entonces, cómo seleccionarlo, cómo especificarlo y cómo montarlo en el arreglo, eso hay que saberlo, y eso, bueno, en el curso nosotros detallamos eso, pero hay diferencias notables. No es lo mismo un contactor, no es lo mismo un switchgear, no es lo mismo un CCM, ANSI, NEMA, que un contactor o un cerramiento, un tablero o un CCM bajo IEC. En IEC, por ejemplo, se tienen cosas como estas, ¿no? Esto que está aquí, observen que se alcanzan a ver las barras, se alcanza a ver todo. Esto es un arreglo de CCM bajo normativas de IEC. Bueno, aquí esto que está acá es un arreglo de equipamiento que está en una planta que se llama el criogénico de José. Estos son de la gente de Allen Bradley, ¿ok? Y de Rowell también hay ahí, CCM y tanto de baja tensión como incluso de media tensión. Finalmente, ya para ir terminando la charla, porque yo no sé ni qué hora es. Francisco, yo no sé, no me diste, van a ser tras 10. Bueno, ¿cómo convertir un diagrama unifilar? ¿Verdad? ¿Cómo convertir un diagrama unifilar? Por ejemplo, eso que tenemos ahí, donde tenemos un motor, unos motores de 50 HP que son accionados con unos arrancadores suaves. ¿Cómo convertirlo en un equipo? Cuando estamos haciendo diseño, nosotros tenemos que hacer el ejercicio de convertir ese diagrama unifilar en una propuesta de arreglo de equipamiento. ¿Por qué? Porque es lo que me permite definir cuáles son los espacios de trabajo y cuáles son las áreas que voy a ocupar. No es verdad que eso me lo da el fabricante. El fabricante te lo da después que tú le des una orden de compra. Porque si no, si es un favor, si tú estás haciendo el diseño y se lo das al fabricante,
Si el fabricante está claro, te lo hace, si tiene tiempo, te lo hace, pero no necesariamente es responsabilidad del fabricante entregarte esa disposición. Tú tienes que hacer un ejercicio preliminar de disposición y para eso entonces es necesario entender bien cuáles son los espacios de trabajo que se requieren, cómo se definen gavetas, cómo se definen columnas, etcétera. Entonces, en ese caso, por ejemplo, cómo llegar a definir esa separación de espacios ahí en ese arreglo. En ese caso es un CCM de baja tensión de la gente de Square-D, ¿ok? Y ese diagrama unifilar que vimos atrás se convierte en esto que está aquí. Cómo llegar a convertir esto en que son, digamos, 5 columnas o 6 columnas, ¿verdad? Donde tienes en algunas 30 pulgadas de ancho, en otras tienes 20 pulgadas de ancho, tienes una altura de 2.3 metros de altura y tienes una longitud de 4 metros y un ancho de 20 pulgadas. O sea, una profundidad de 20 pulgadas. Esto sería la presentación de ese diagrama unifilar, de este diagrama unifilar, es la definición física, el arreglo físico, y con eso me permito entonces establecer cuál sería el área requerida para implantar ese diagrama unifilar. Y así se hace con todos los arreglos en media tensión, en baja tensión, etc. Entonces, bueno, ejemplos de controladores en media tensión, en este caso la serie de Eaton, Hangar de Eaton, ¿verdad? Son equipos muy robustos, equipos muy buenos. Yo no trabajo para Eaton, por supuesto, o sea, puedo haber puesto Eaton, puedo haber puesto la gente de Rowell, puedo haber puesto cualquiera, ¿ok? Ellos generalmente en media tensión lo que vamos a encontrar como controladores sería un arreglo contactor fusible, ¿verdad? Y bueno, hay que hacer unas valoraciones ahí en cuanto a lo que es la coordinación. En el caso de ANSI-NEMA, contactor fusible, hay diferencias notables en cuanto a los criterios de ANSI-NEMA en relación a IEC, en cuanto a los contactores, por ejemplo, hay bastantes diferencias. No es lo mismo un contactor en media tensión de IEC a uno de ANSI-NEMA, así como tampoco es lo mismo un contactor en baja tensión de ANSI si lo comparas con uno de NEMA. ¿Ok? Y esto que está aquí es un ejemplo de como decir, el equivalente de ese arreglo de hangar que está allá de la gente de Eaton. Entonces, en este caso, un modelo, el modelo PIX de Schneider, es bajo IEC. Entonces, bueno, ahí están todos los componentes. Fíjense que básicamente pareciera ser como una celda de potencia, pero esto en realidad es un controlador de motor. Y es un controlador de arranque directo, mire, fusible. Esto que está aquí es el seccionador, ¿verdad? O el contactor, porque aquí está el puntico este que está acá, con la simbología de IEC, que esa es otra. Muchos de nosotros no conocemos simbologías de IEC y resulta que el mercado en Latinoamérica, el mercado es servido tanto por normas de ANSI, NEMA, como por normas de IEC. Entonces a veces vemos la literatura, confundimos las cosas y creemos que son equivalentes. IEC y ANSI no son equivalentes uno a uno. Hay diferencias muy importantes, hay criterios distintos de prueba, hay criterios distintos de fabricación. De hecho, en switchgear es muy distinto el abordaje que se hace para un switchgear bajo normas ANSI-NEMA, ¿verdad? Al abordaje que se hace en switchgears, o sea, en celdas de potencia con interruptor, etcétera, bajo normas de IEC. Los tiempos de prueba son diferentes, los criterios de prueba son diferentes, etcétera. ¿Ok? Bueno, digamos que en términos gruesos, esto es lo que hablaríamos en el curso que nosotros estamos proponiendo, un curso de 40 horas donde el material está listo. Si usted me dice, la semana que viene podemos arrancar, arrancamos porque está completamente concluido todo el material. El título es Instalaciones eléctricas industriales y comerciales de media y baja tensión. Ahí mostré algo en cuanto a lo que es digamos, el manual como tal. A cada participante se le entrega un manual que generalmente, para este tema en particular, va a superar las 200 páginas porque el tema es bastante amplio y se detalla bastante. Y entonces, bueno, nada, simplemente la idea es revisar con detalle en el curso cada uno de estos puntos que hemos, digamos, hecho una introducción un tanto larga y esperamos entonces ya que se concrete. ¿Ok? Bueno, dicho esto, podemos entrar entonces en una fase de preguntas y comentarios. Y bueno, Francisco, quedamos a la orden entonces para las preguntas del auditorio.
Bueno, yo creo que, digamos, si desean pueden plantear las preguntas directas. Solo hay una pregunta en el chat, te la voy a leer. La instalación de interruptores, dice Alan Martínez, seccionadores, interruptores o accionamiento de motores en media tensión industrial, ¿está normado? De ser así, ¿cuál o cuáles son las normas? Creo que son las que No preguntan. solamente está normado, sino que está normado por el ángulo que usted lo busque. Por el ángulo de las normas estadounidenses, por el ángulo de las normas de IEC. ¿Ok? Completamente. Si usted busca normas de ANSI, usted podría buscar, si habla, lo que pasa es que hay que hablar en términos de definiciones, ¿no? Si vas a hablar de switchgear o si vas a hablar de switchboard. Y si vas a hablar de switchboard, entonces habría que hablar entonces de las normas NEMA, ¿ok? Pero sí, la respuesta es sí, está completamente normado, completamente, eso está completamente direccionado con normativas. Y si usted se agarra un manual, un catálogo de cualquiera de esos arrancadores, por ejemplo, eso que le mostré ahí, usted busque, métase ahí en la página web de Eaton, abra y busque ahí Hangar, así como lo está viendo, Hangar, y revise el catálogo y ¿qué le va a decir? Bueno, que está fabricado bajo la norma NEMA o ANSI tal. Lo mismo sucede con IEC. Con IEC, tú agarras el modelo ese que mostré ahí de la gente de Schneider y seguro te va a decir, eso cumple con la IEC 62271, 62271, qué sé yo, por decir algo. Entonces, sí, la respuesta es sí, completamente normado. Y todo lo que hablamos, desde sistemas de cable, desde sistemas de bandeja portacable, desde sistemas de las definiciones de cómo hacer los análisis, todo está normado. Nosotros en estos cursos no hablamos porque, no, pues es que nosotros lo hacemos así y me lo tienes que creer. No, no me creas nada, a mí no me creas nada, yo soy mentiroso por definición, pero sí te digo dónde están las normas y cómo se maneja eso. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, pues puede poner en on su micrófono y realizarla o algún comentario que desea hacer. Al parecer no hay preguntas, nada más te leo lo que dice Víctor Hugo Ventura. Excelente charla, gracias. Francisco Sirín, excelente ponencia, muchas gracias por compartir conocimientos y experiencias. Jaime Zulbarán, felicitaciones, muy concreto y preciso. Víctor Hugo Ventura, la duración del curso, pregunta es de 40 horas. Otto Melgar, hay fecha para el curso, las 2 últimas semanas de noviembre. De Miguel Campos, muchas gracias por la charla. Hasta ahí estaríamos con todos los mensajes, Juvencio. Creo que no hay preguntas. Bueno, perfecto. De mi parte, sí, completamente a la orden, agradecido por la atención y bueno, en cuanto a lo que es la configuración del curso como tal, son 40 horas. Francisco, todos los temas del curso, Francisco se comunican con Francisco y él, digamos, toda la parte de la comercialización como tal de cuándo lo vamos a hacer, quedo dependiendo de, bueno, si se logra el quórum y se concreta, pues. Pero desde mi punto de vista, o sea, desde mi punto de lo que es mi participación, este, completamente disponible para arrancarlo cuando usted lo diga. Te quiero leer aquí, dice Guillermo Martínez, muy buena charla. No sabía que se podía usar un solo VDF para 2 o más motores. William Sakin escribe, en relación a la tubería, en el caso del tubo tipo PVC estándar, que es el más utilizado, si es recomendable o de preferencia que sea PVC cédula 40. Gracias por la charla, felicitaciones.
Ya, Francisco, ¿puedes repetir un poquito más alto, por favor? Que no te entendí bien. Entendí lo del PVC, pero no capté bien la Oye, pregunta. en el caso del tubo tipo PVC estándar, que es el más utilizado, si es recomendable o de preferencia que sea PVC cédula 40. Ok. Hay que aclarar lo siguiente, ¿no? En canalizaciones a la vista no se utiliza PVC. Ese más utilizado es en arreglos subterráneos, en bancadas. Y bueno, dependiendo del Schedule 40, porque ese célula que tú dices es Schedule, ese es, digamos, el espesor del PVC, ¿no? Hay diferentes espesores, puede ser Schedule 40, puede ser Schedule, incluso Schedule 80, ¿no? Pero el punto es que la utilización como tal, sí, lo normal sería que se utilice un Schedule 40, es lo estándar que definen muchas empresas, pero eso no significa que no puedes utilizar otro schedule. Todo va a depender entonces del recubrimiento de concreto que le pongas, porque generalmente se utiliza un schedule 40 cuando utilizas un concreto de, por ejemplo, de 80 kilogramos centímetro cuadrado. Ahora, si vas a utilizar un concreto ya estructural, por ejemplo, un concreto de 210 kilogramos centímetro cuadrado, pues tú podrías utilizar un schedule diferente de menor espesor, una tubería más económica. O sea, es un tema de protección, ¿ok? De protección. Y como le digo, si la canalización es a la vista, en ambientes exteriores, en ambientes industriales, no se utiliza tubería de PVC. Si usted utiliza tubería de PVC, es probable que la gente de la aseguradora le ponga a usted un visto porque usted tiene una condición de incendio ahí que esa tubería no te da ninguna protección para los elementos, para el sistema de cableado, por ejemplo. O por temperatura puede tener problemas. Entonces hay que estar pendiente con eso. Pero bueno, esos son justamente los detalles que en el curso nosotros los ampliamos con bastante profundidad y en función de la inquietud que se presente. Natalia Cartagena dice, para simulaciones, ¿qué programas sugiere? Gracias por la información compartida. Bueno, para simulaciones en este tipo de sistemas se utilizan las suite, por ejemplo, del ETAP, ¿verdad? O el Power Factory también. Ellos tienen módulos, esos son suites que tienen módulos, así como tienen módulo de protecciones, tienen módulo, por ejemplo, si tú estás haciendo una bancada, una canalización subterránea, entonces tú puedes calcular con el software, utilizando el software, puedes calcular cuál es el factor de delay o de disminución de capacidad de transferencia de ese cable por razones de temperatura, las limitaciones por temperatura. Lo puedes hacer a mano también. Existen en el anexo B de la NFPA 70, tú tienes la metodología para hacer el diseño, el dimensionamiento de cableados de sistemas de tuberías enterradas, ¿verdad? Donde hay agrupamientos de cables. Y ese es el anexo B de la NFPA 70, pero tienes que hacerlo a mano. Y no es muy simple. Entonces, pero existe. O sea, aquí estamos hablando de tecnología probada, tecnología que está totalmente normada, o sea, esto no es, aquí no estamos hablando de nada. Y con los software siempre hay que tener cuidado, ¿no? Porque yo siempre digo lo siguiente, es importante tener claros los conceptos, porque un software tiene la gran ventaja de que te ahorra tiempo y te da resultados. Ahora, el criterio de valoración de esos resultados nosotros tenemos que tenerlo muy claro. Porque, ¿qué sucede? Bueno, un software puede ser muy bueno, puede ser un gran software, pero si usted le mete basura y usted no está claro en lo que está haciendo, pues le va a arrojar basura procesada. Bien bonita, bien enmarcada, con una carátula bien bonita, pero sigue siendo basura. Entonces, por eso es que el tema de los conceptos y los criterios es la clave, pues. Y es lo que nosotros profundizamos con bastante detalle en este tipo de cursos. Y por esa razón, el curso está previsto de 40 horas para tener suficiente espacio para poder, y fíjense la temática, esto que es una charla introductoria y nos hemos tomado casi 2 horas, bueno, nosotros realmente en el curso creo que se llega con bastante, y por supuesto no se cubre totalmente el espectro, ¿no? Porque el espectro es mucho más amplio, pero por lo menos tocamos los aspectos fundamentales
y creemos que son los aspectos fundamentales y de mayor importancia en cuanto a la temática de sistemas eléctricos industriales y comerciales. Bueno, Francisco, no sé si hay alguna otra inquietud. ¿Alguna? Ajá. Rafael Cantoral dice gracias Francisco y Juvencio por la presentación y por enriquecer nuestros conocimientos. Saludos. Y Carlos dice muchas gracias colegas por el excelente tema tratado, compartiendo su experiencia práctica. Ahí terminan los mensajes y creo que cerramos esta reunión. Te agradezco por ese conocimiento que nos has compartido en nombre de los que hemos estado aquí pendiente. Gracias a todos los que participaron también por la paciencia que nos tienen. Esperamos que participen en los cursos, que realmente son cursos de alto nivel, más allá de lo que podamos nosotros imaginarnos. Para saber de qué se trata realmente es bueno participar. Muchas gracias a todos. Feliz noche, Juvencio. Creo que puedes dar las palabras de despedida. Bueno, sí, de mi parte agradecido por la atención y por la presencia y a la orden. Ahí están los contactos de Francisco y están los contactos de la gente de sistemas RLC para efectos de, bueno, de formalizar los temas ya propiamente del curso. Agradecido. Bueno, gracias. Feliz noche. Feliz noche, Paquito. Buenas noches. Feliz noche, Paco, gracias. Feliz noche. Cuídate.